Porque según Alcira Argumedo se fugan 30.000 millones de dólares por año por los puertos del río Paraná. Hagamos un cálculo aproximado. Si yo fuera presidente. La espada de Damocles que siempre cuelga nuestro destino como país es la deuda. Mucho se ha debatido si es pagable, impagable, legítima, fraudulenta, inevitable. Para entender un poco, les voy a hacer una pequeña reseña de la historia de la deuda. Desde el empréstito de la Baring Brothers, que tomó Rivadavia para hacer obra pública que nunca se hizo, del 1.000.000 de libras esterlinas que se pidió, llegaron tan solo 96.600 en oro y el resto en papeles que se repartieron alegremente entre los clientes del banco de descuento con inversores británicos que además pidieron garantías con activos argentinos, como por ejemplo las fragatas que se estaban construyendo en Inglaterra y que no pudimos utilizar para evitar la invasión inglesa en Malvinas. Después de drenar las reservas en oro y pagar leoninas tasas de interés, 80 años después, pasando por todos los próceres de las calles porteñas, con refinanciamiento, default, nuevos empréstitos, hasta la banca Rothschild intervino en estos asuntos. Finalmente, después de 80 años, se pagaron 5 millones de libras esterlinas. Nosotros y los ingleses, una larga historia. Si en 1903 pagamos una deuda, en 1904 rápidamente pidieron una nueva. Desde entonces la deuda aumentó sin parar hasta que en 1947 Juan Domingo Perón declara la independencia económica un 9 de julio en Tucumán y en 1952 termina de pagar todas las deudas. Y hasta somos acreedores por 5.000 millones. Le podemos criticar muchísimas cosas a Perón, pero esto es un dato histórico, esto lo hizo. Por supuesto que el imperio anglosajón de la posguerra no tenía ningún interés en la Argentina potencia. Así que rápidamente organizó la revolución libertadora, que yo diría más bien es la revolución endeudadora, y derrocaron a Perón. Los cipayos locales anglófilos, con Aramburu a la cabeza, decidieron endeudar a la Argentina rápidamente otra vez con bancos europeos. Entonces, cuando asume Frondizi, es la primera vez que la Argentina le pide un préstamo al FMI. Las condiciones del FMI eran exactamente iguales entonces que ahora. La deuda creció y creció hasta llegar al momento de la dictadura militar con 7.800 millones de dólares. Los militares, además de desaparecer una generación entera, tiraron manteca al techo porque estatizaron las deudas de muchísimas empresas, licuando sus deudas en pesos que después el Estado tenía que pagar en dólares con las eternas devaluaciones que ya estamos acostumbrados, y dejaron el poder en 1983 con 45.000 millones de dólares. No nos tenemos que olvidar que la dictadura también fue civil, es decir, empresarial. Tuvimos siempre a los sanguangos ahí chupándonos la sangre al pueblo argentino desde que somos nación. Y ahora voy a hacer un listado breve, porque si hago la lista de todos me quedo hasta pasado mañana. Pero para que tengan más o menos una idea de las empresas que se beneficiaron en esa época. Esto está en el Banco Central en 1985, consta, en millones de dólares. Cogasco, 1.347. Autopistas urbanas, 951 millones de dólares. Celulosa Argentina, 836 millones de dólares. Asindar, 649. Banco Río, 520. Hay muchos bancos. Los bancos, pero los bancos estatizaron deudas a los pavotes. Alto Paraná, Banco de Italia y Río de la Plata, Banco Galicia, Bridas, Alpargatas, Citibank, Compañía Naviera, Pérez Companc, Banco Francés, Papel de Tucumán, Banco Mercantil Argentino, Aluar, Banco de Crédito Argentino, el First National Bank of Boston no podía faltar. Muchos bancos más, también la Deutsche Bank, Ford, Fiat, Loma Negra, bueno, la lista es larguísima.
La cuestión es que esa deuda de las empresas que pagó el Estado argentino durante la dictadura asciende a cálculo actual 160.000 millones de dólares se llevaron. Y esto recién empieza, porque falta calcular toda la deuda que tomó Menem en los 90 y que además implementó el Plan Brady. Regaló nuestra soberanía jurídica. No tuvimos más derecho a reclamar nada de todo lo que nos pasó después, en el 2001. Que justamente los bancos se quedaron con todo, que son los capomafias, nos fugaron toda la plata de los ahorristas y ninguno de nosotros pudo protestar ni reclamar nada. Bueno, eso fue el Plan Brady. Después del 2001... vienen los K, que ordenan un poquito nuestra economía, le pagan al FMI para que se vaya definitivamente del país, no, definitivamente no, pero bueno, por un rato, pero le pagan con las reservas del Banco Central, entonces después tienen que volver a emitir títulos públicos para volver a tener reservas. La cuestión es que hasta el 2015 la deuda ascendía, interna, externa, todos los acreedores, todo junto, a 300.000 millones de dólares. Habiendo, y esto es interesante, habiendo pagado desde 1985 a 2015 la friolera de 400.000 millones de dólares. Pagamos. Es más o menos 300.000 dólares por año cada uno de nosotros durante 30 años. Seríamos millonarios si no hubiera sido para pagar deudas. Seríamos millonarios todos. Y ahora la deuda total asciende a, hoy, 2025, casi 500.000 millones de dólares. Y ahora sí viene la parte de la solución. O sea, ¿qué haría yo si fuera presidente? Que de esto se trata todo este monólogo. De nuestro presupuesto anual, la mayor plata se la lleva el pago de la deuda. Muchísimo más que salud, educación, obra pública, servicios sociales, todo lo que el país necesita para desarrollarse. Entonces, ¿qué haría yo? Si yo fuera presidente, designaría una comisión investigadora que audite la deuda. Está todo lo que necesitamos saber, está todo registrado en el Banco Central y en la Auditoría General de la Nación. Hay que sentarse y hacer todo ese trabajito de ver a ver quién se llevó qué, quién ganó cuánto, quién fugó qué y cómo hicieron todas las tramoyas que hicieron para juntar tamaña deuda. Y una vez que todo eso esté desglosado, le diría que aquellos que se enriquecieron a costa nuestra paguen la deuda. Podemos calcular que esa suma asciende alrededor de unos 300.000 millones de dólares. Quedan 200.000 millones de dólares, que también tendríamos que pagar. Bueno, ¿cómo haríamos para pagar eso? Yo lo primero que decretaría sería eliminar la exención impositiva a las grandes fortunas. O sea, los que más tienen son los que más tienen que pagar. Si yo fuera presidente, haría que todos los que no quieren pagar sus impuestos vayan presos. Hay 21.000 millones de dólares que deja de recaudar el Estado por la exención impositiva. Y además designaría un organismo de control en las aduanas de los puertos del río Paraná para que todo lo que se fuga por ahí lo declaren y paguen los impuestos que corresponden. Porque según Alcir Argumedo se fugan 30.000 millones de dólares por año por los puertos del río Paraná. Hagamos un cálculo aproximado. 15.000 millones que recaudo de los impuestos a las grandes fortunas y 20.000 que recaudo de los puertos del río Paraná controlando las declaraciones juradas.
Ya tengo 35.000 millones de dólares anuales que vienen solo de ahí. Tengo que pagar 200.000. En menos de 8 años, pagué toda la deuda. Y somos un país libre de deuda. ¿Ustedes qué harían si fueran presidentes?